Y bien, bueno, voy a ser breve y voy a ir rápido, voy a entrar de una vez a la palabra porque tenemos, dice el pastor, ¿verdad? 21 bautismos que celebrar esta mañana, es hermoso. Cada historia, estoy tan agradecida y tan deseosa de una emoción. Yo sé que algo grande está sucediendo en este lugar. Es impresionante. Y quiero decirles que esta es la cuarta y última semana de la serie, El Gran Debate. Si no han visto, no han podido estar aquí, les invito para que vayan a las redes sociales y vean todas las predicaciones que el pastor ha estado tirando, mensajes maravillosos que necesitamos nosotros como iglesia. Entonces, hoy terminamos con esto. Y bien, si usted ve en la palabra de Dios, siempre ve la historia de ciertos personajes bíblicos. Y ellos tenían o que relacionarse con los reinos, la política, pelear por el evangelio. Siempre está mezclado todo esto, lo que es el gobierno, ¿verdad? Como estamos viendo, la política, siempre está Dios en medio, Dios mandando a sus profetas a aconsejar a los reyes de aquellos tiempos. Siempre hay una cuestión, una unión que nosotros también hoy en día lo vivimos y tenemos que aprender a cómo liderar y cómo lidiar con esto. Y uno de los personajes así mis favoritos es la historia de Débora. ¿Cuántos han escuchado de Débora? Bueno, maybe la próxima vez yo puedo traer la historia de ella para que todos estén al tanto. Pero ella era una jueza, era una mujer que tenía autoridad, sometida siempre a la autoridad de su esposo, pero tenía una autoridad. Ella tenía que velar por su posición, pero siempre sometida a la voluntad y al consejo de Dios. Entonces, otra historia también es la de la reina Esther. Ella también era una mujer que era la reina, estaba en medio de leyes, en medio de su esposo que era el rey. Y aún así la política, las leyes de ese gobierno no estaban defendiendo al pueblo de Israel. Pero ¿cómo Dios usó a esa mujer para salvar y liberar al pueblo de Israel? Entonces siempre estamos nosotros trabajando, liderando, leemos la Biblia y vemos todas las historias referentes a esto. Entonces, como dije, los invito, si no han podido verla, bueno, si usted es nuevo y quiere saber un poquitito más, la semana pasada hablamos sobre inmigración, también fue un mensaje maravilloso. Y hoy quiero que vayamos ya a cerrar, así a grandes rasgos, todo lo que hemos estado conversando. Y quiero que vayamos a la vida de Jesús, en el momento en el que Él ya estaba en el proceso de ser sacrificado, de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Tuvo uno de los confrontamientos más grandes, más fuertes con el gobierno de aquí en esta tierra, y también con la iglesia, o en ese caso sería los políticos religiosos, ¿verdad? La religión de los judíos, todo eso. Él tuvo un confrontamiento muy fuerte en ese tiempo. Entonces era el imperio romano el que gobernaba en ese tiempo. El pueblo judío estaba bajo el gobierno de Roma. Entonces había una mezcla donde los judíos teníamos que seguir las reglas de la religión judía, tenían que llegar y seguir esas reglas, y también las que le impuso el gobierno, el imperio romano. Entonces había una cuestión ahí que, si usted estudia más la historia, puede entender más por qué era que Jesús tuvo que confrontar con todo esto, ¿verdad? Los reyes, con todos el imperio romano, con todos los sacerdotes, con el poder político y todo esto, ¿verdad? Entonces había una mezcla, y lo que hicieron los sacerdotes, los religiosos, era aprovecharse de esa mezcla de reglas que tenían que seguir o de leyes para poder matar a Jesús. Se aprovecharon de eso. Entonces ahí es donde quiero que vayamos a Juan capítulo 18. Entonces en ese momento Jesús fue arrestado, ya estaba a punto de enfrentar inmediatamente un confrontamiento o un juicio, digámoslo así, con el sumo sacerdote judío y también delante de Pilatos. Ustedes conocen muy bien la historia. Entonces, Juan 18:33 dice: entonces Pilato regresó a su cuartel general y mandó que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús respondió: ¿es esta tu propia pregunta o te lo dijeron otros acerca de mí? Soy judío, respondió Pilato. Tu propio pueblo y sus sacerdotes principales te trajeron ante mí para juzgarte. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores pelearían para evitar que yo fuera entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. En ese momento Jesús estaba, podríamos decirlo así, como en el jardín de la Casa Blanca, algo así. Ese lugar era el centro del mundo político romano, y aún así él tuvo la valentía de decir, en ese lugar donde estaba: mi reino no es de este mundo. Él sabía lo que él estaba defendiendo. Y si seguimos ahí en Juan 18:37 y 38 dice: Pilato dijo: entonces tú eres un rey.
Jesús respondió: tú dices que soy rey. En realidad nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es verdad. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Luego salió de nuevo delante del pueblo, de toda la gente, y dijo: él no es culpable de ningún crimen. Entonces, ahí está el confrontamiento de Jesús, ¿verdad? Primero tuvo que enfrentarse con los líderes religiosos de aquel tiempo, y ahora está con los líderes políticos, en ese caso Roma. En esa pregunta, en ese diálogo se desata una verdad absoluta, y usted y yo lo podemos leer ahí, donde dice que él estaba mostrando que es un reino que está sobre todos los reinos, sobre todo imperio. Delante del romano, que ellos se creían que era todo, bueno, hay un reino que está aún sobre ti, dice el Señor, ¿verdad? Entonces se desata esa verdad absoluta. Y entonces cuando él ve que presenta a Jesús y le dice: este hombre no ha hecho nada malo, el pueblo se enoja porque ellos querían matar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Lo manda a azotar y le pone una corona de espinas. Usted y yo conocemos muy bien la historia, y lo vamos a leer en Juan 19, 1 al 3. Dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Entonces imagínense, ese látigo dice que tenía puntas de plomo, ¿verdad? Que los romanos eran como conocidos por las torturas que ellos hacían, ¿verdad? Era como los especialistas en esto. Y entonces Pilato aprovecha y entonces lo tortura como un romano. Y dice que la ley decía que eran 40 latigazos, pero ellos le daban 39 latigazos. Dice que esos látigos tenían como un huesito, un hueso. Entonces cada vez que le pegaba, le empezaba por la piel a arrancar. Y el primero, ya tal vez al tercero ya iba más profundo, tanto que le arrancaba piel, el músculo, hasta órganos empezaba a afectar de tanto latigazo. Imagínense qué dolor, imagínense qué fuerte. Y a los que castigaban de esa manera, los ponían de tal manera que no pudieran defenderse, le amarraban las manos y que no hubiera forma de que ellos se defendieran de tanto dolor. Y si caían al suelo, lo ponían de tal manera que ni siquiera se cayera. Entonces era un sufrimiento que podían casi dejar medio muerto a la persona que recibía eso, ¿verdad? Y Jesús estaba defendiendo ese reino delante de todo ese montón de personas, delante de todos estos romanos, delante de todos estos personas, estos religiosos, que los tengo como que no quiero decirlos, ¿verdad? Pero esos, y aún así él sufría en agonía, ¿verdad? Y usted se puede imaginar todo el dolor de Jesús. Y entonces ahí es donde se vuelve otra vez Pilato. Él, me imagino yo creo que cuando usted está sufriendo tanto, usted tiene tanto dolor, usted no tiene ni oportunidad de pensar en nadie más porque está sufriendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido mucho dolor y ustedes no pueden ni pensar en nadie, no me hable nadie, estoy sufriendo, estoy tratando de concentrarme porque tengo mucho dolor, no tengo tiempo para pensar en nadie más que en tratar de resistir el dolor. Esa es la manera. Imagínese Jesús como él estaba en ese momento. Entonces Pilato se acerca una vez más en la condición que tenía Jesús y le dice: ¿de dónde? ¿Dónde eres tú? Y Jesús se quedó callado, no hubo una respuesta. Y lo vemos en el capítulo 19, verso 10 y 11, dice: ¿por qué no me hablas?, le preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para poder ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieras dado, si no te lo hubieras dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Jesús ahí, aunque estaba sufriendo su cuerpo, tuvo la inteligencia y la manera y la fortaleza para responderle a Pilato diciendo: no, tú no tienes poder sobre mí, porque él estaba defendiendo un reino mayor, un reino más allá que Pilato ni tenía idea, jamás se hubiera imaginado. Y eso que él estaba peleando es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y la palabra de Dios, Jesús, cuando enseñaba, cuando él estaba enseñando a los discípulos, a las personas, 53 veces habla en el Nuevo Testamento sobre este reino de los cielos. Está enseñándonos a nosotros que no es una tierra, es temporal. Aquí esto es como una práctica simplemente a lo que es verdadero. Aún en su momento más fuerte de sufrimiento y de agonía, él decidió defenderlo y hablarlo y decir: mi reino es mayor. Hay algo más allá para nosotros, para ustedes, para todos, ¿verdad? Entonces Juan 19, 14 y 16 dice:
Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y entonces Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Pregunta Pilato, ¿sí? No tenemos otro rey más que el César. Eso fue lo que respondió los líderes judíos, todo el pueblo. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Tuvieron la oportunidad allí de escoger un reino eterno, un rey, el rey de reyes y señor de señores en ese momento, o un reino terrenal, físico, aquí, que lo que hacía era que les cobraba impuestos, los maltrataba, los ponían a llevar la armadura de los soldados romanos, un montón de millas. Pero ahí mismo ellos decidieron por un reino terrenal, teniendo al frente de ellos a un hombre maravilloso, pagando un precio, decidieron por esta tierra, por las cosas de esta tierra. Y eso me pone a pensar cuántas veces nosotros nos enfocamos tanto por las cosas de esta tierra y pensamos que vivimos como todo el resto de la persona que no conoce, pero la palabra de Dios aquí, Jesús mismo lo modeló. Aún en su momento de agonía, de dolor, Él estaba defendiendo y diciéndote: este es el camino, la manera en la que tú ganas ese reino, llegas a ese reino, es de otra forma, no como este mundo te lo está enseñando. Y esto sucedió en el momento que en Juan 19, 17 y 18 dice que Jesús cargaba su cruz. Dice, Él cargando su cruz fue a un sitio llamado La Calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos, el uno a un lado y Jesús estaba en medio. Entonces, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Jesús resistía, Jesús peleaba para mostrarte a ti y para mostrarme a mí un reino mayor. Entregó su vida para que tú y yo tengamos una vida eterna. Y a veces no nos sentamos a pensar, estamos tan enfocados en este mundo, en llenarnos de riquezas en este mundo, en sentir lo que este mundo siente y querer ser como otras personas que están allí, pero no nos damos cuenta que todo lo que la iglesia nosotros enseñamos aquí es para que tengas algo allá arriba en los cielos. Esto es temporal, esto te desgasta, todo esto se va a quedar aquí, pero tenemos un reino y Jesús todo el tiempo que vivió nos lo mostró, nos lo dijo, nos lo enseñó una y otra vez, y hasta el momento en la cruz del Calvario también lo estaba defendiendo, lo estaba mostrando para ti y para mí. Y si usted se acuerda en el momento en el que Jesús estaba en el jardín orando y esperando ahí con los otros discípulos, cuando Judas llega, ¿se acuerdan? Judas llega para entregarlo, llegó con soldados y llegó con los reyes, los líderes, los sacerdotes, y le dio el beso y lo entregó. En ese momento dice que los otros discípulos, ahora es el momento de defendernos. ¿Se acuerdan que dice que le cortó la oreja a uno? Yo sé que todos conocen esa historia, si la conocen. Y lo vemos ahí en Lucas 22, 49 y 50. Dice, cuando los otros discípulos vieron lo que estaba a punto de suceder, exclamaron, Señor, debemos pelear. Trajimos las espadas y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Porque como ellos estaban bajo el dominio romano, esperaban a un Mesías que lo liberara de ese sufrimiento y de todo ese montón de cosas que Roma les estaba poniendo a ellos. Y ellos pensaban que era el momento en que ahora sí vamos a sacar las espadas y vamos a matar a todos y los superpoderes de Jesús van a salir y Jesús va con fuego a quemarlos. Seguro eso es lo que se imaginaban los discípulos. Eso era lo que ellos querían que sucediera. Pero ¿qué es lo que hace Jesús en ese momento? No, así no. Les sana la oreja inmediatamente del enemigo. Nos estaba mostrando un reino diferente. No es la manera. Y usted y yo a veces queremos vivir así como los discípulos, ¿verdad? Como el mundo nos enseña, a venganza, a enojo. Sí, que hay depresión y todo el mundo tiene depresión. Yo tengo depresión también. No, que estoy lleno de ataduras y yo también. Porque creemos que es como en este mundo, pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. Jesús nos mostró a ti y a mí el reino de los cielos, ahí donde tú y yo tenemos que perseguirlo, no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino perseguir ese reino de los cielos tan maravilloso. Y dice que así muchas veces él está diciendo, venga a nosotros tu reino. Él nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Quiere decir que hay algo más allá, que si nosotros lo llamamos aquí, vivimos como ciudadanos del cielo. Todos nosotros sabemos que cuando llega un grupo
un ejemplo de mexicanos y hacen su comida, tú sabes que hay mexicanos ahí porque ellos, usted los siente a ellos. Un grupo de colombianos hacen su comida, su manera de hablar, también usted siente que hay en ellos, ¿verdad? Porque esa es, digamos así, su nacionalidad. Pero dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos que reflejar donde sea que vayamos. Oh, esa gente es diferente, es un reino diferente, así como Jesús. ¿Estamos modelando ese reino? Y Filipenses 3:20 dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Dice, Él tomará de nuestro cuerpo débil y mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí, iglesia, estamos aquí en la tierra temporalmente. No podemos decir que somos ciudadanos de esta tierra, no somos ciudadanos del cielo. Tenemos que meternos eso en la cabeza y se busca el reino de Dios y su justicia, y todo el resto vendrá por añadidura. Hay algo más allá. Esto es temporal, esto es vacío, esto es, Jesús lo modeló una y otra vez con su vida, con su muerte. Él quiere que tú y yo disfrutemos de esa vida eterna, esa vida plena y abundante. Y entonces dice que nuestro cuerpo, este cuerpo débil y mortal, que todos sufrimos, que hay enfermedad, ¿sí? Que una y otra vez muchas cosas nos pasan a nosotros, va a ser glorificado igual que el de Jesús. Imagínate que hasta que tenemos un update de nuestro cuerpo. Imagino que las personas que se ponen, hacen operaciones o botox y eso, ya no va a tener que usar nada de eso. Los que están enfermos, no vas a estar más enfermo, va a ser algo glorioso. Tendremos que disfrutar de eso y saber que vamos a ser igual que Jesús, que el cuerpo de Jesús. Es algo maravilloso, tenemos que cambiar la manera de pensar. Tú no eres de este mundo, tú perteneces al reino de los cielos, tú eres ciudadano del cielo. Hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer con nosotros. Una y otra vez decía, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. 1 Pedro 2, 9 y 10, y así el Señor lo dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. No sabían quién era, vivían como otros, se deprimían, vivían lo que fuera como el mundo. Pero el Señor dice aquí que antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Entonces, Jesús nos enseñó y se enfocó una y otra vez para que nosotros entendamos que hay algo más importante. Él quería que nosotros, así como le enseñó a los discípulos, no es a enojarse, a venganza, no, esa no es la manera en que se defiende. Tú y yo tenemos que vivir, tenemos que ser ciudadanos del cielo, saber que esto es temporal y las cosas de este mundo nos va a traer aflicción, nos van a traer ansiedad, porque eso es lo que provoca el mundo. Pero Él quiere darnos vida eterna. Quiere que nosotros cambiemos eso y entendamos que tú eres ciudadano del cielo. Tú eres escogido por Dios. Si tú viniste esta mañana a acompañar a alguien porque se va a bautizar, eso no es casualidad. Es el Señor que te trajo porque Él quiere hablar a tu vida y quiere decirte que tú eres pueblo escogido de Dios. Quiero que te pongas ahí sobre tus pies. Hoy hay un grupo de personas que nos están modelando. Yo no tengo que predicar tanto porque ellos mismos están modelándonos cómo ellos quieren llegar al reino. Son ciudadanos del cielo porque están tomando pasos y no están peleándose contra las situaciones y los pecados que enfrentan aquí con sus propias fuerzas, como nos enseña el mundo. Ellos están tomando decisiones, con sus decisiones de bautizarse, de honrar a Dios. Dice que usted a veces se pelea con personas. No, gana tus batallas en las rodillas, orando. Esa es la manera en la que conquistamos el reino de los cielos. Cierra tus ojos ahí donde está. Yo sé que queremos ver los bautismos, pero cierre sus ojos. Dice que cuando nosotros adoramos a Dios, los aires se llenan y la presencia de Dios desciende más poderosamente. Así que empieza a levantar adoración. Señor, gracias porque tú me llamas a ser un ciudadano del cielo. Yo soy un ciudadano del cielo.
Yo te pido perdón esta mañana si me he aferrado a las cosas de este mundo, a pecados, a ataduras que no quiero soltar. Hoy quiero decirte que me ayudes, Señor, con esas ataduras, con esas situaciones difíciles. Cierra tus ojos, no te distraigas, ya casi vamos a empezar con los bautismos, pero dile: Señor, yo te necesito. Rindo mi corazón, mi alma, mi ser, todo lo que soy. Y yo quiero entender cada vez más que esto que tengo aquí en la tierra es temporal, pero yo peleo y lucho por lo que es eterno, por lo que tú tienes para mí allá en el cielo, Señor. Esperamos como iglesia el ser transformados, que nuestros cuerpos sean transformados, Padre, y que estemos listos y preparados para que tú hagas lo que tienes que hacer, Señor Jesús, con tu iglesia. En el momento que las trompetas suenen, subamos todos contigo, Señor, y te veamos en gloria, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por cada latigazo, Padre, por todo el dolor que sufriste, porque tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario, y por tu sangre somos sanos, somos libres, somos salvos, somos perdonados por tu sangre maravillosa. En el nombre de Jesús.